Bienvenido al episodio número 3 de Money Lab. Hola, ¿cómo están a todos? Bienvenidos a nuestro episodio 3. Yo estoy bien contento de ya poder ser parte del equipo de Money Lab. Muchas gracias, Mario, Eric, por la oportunidad, por la confianza y listos para el tema del día de hoy. Sí, nosotros encantados de tenerte, amigo pastor. Sabemos que eres un empresario y tienes mucho conocimiento que puedes aportar aquí al capítulo. Y pues bueno, hoy vamos a hablar de los 5 errores financieros que cometen las personas. Yo creo que todos hemos cometido errores en el transcurso de nuestra vida, sea que emprendas o tengas un empleo, en algún momento te topas con estos problemas, así que pues vamos a iniciar. El problema número 1 o el error número 1 con el que te encuentras es no llevar un registro o no llevar un control de todo lo que gastas. Totalmente, y justo hay una palabra que a mí me daba terror, mucho miedo, y es la palabra presupuestos. Yo antes de saber y hacer presupuestos, recuerdo que todo mi dinero me lo gastaba así como entraba y lo tenía en mi bolsa. Lo gastaba en lo que pudiera y en lo que se atravesara. Y justo es porque no tenía presupuestos. Y no era casualidad que en esa temporada de mi vida, en donde no había presupuestos, es cuando más endeudada estaba. Le debía a personas, debía tarjetas de crédito. Y eso que habían ingresos constantes, pero el no saber en qué se va tu dinero y el estar sin un presupuesto te lleva a este caos financiero. Sí, yo quiero compartirles, ¿verdad? Un testimonio, como decimos en la iglesia, ¿verdad? Un caso de la vida real. Y no sé cuántos de ustedes han ido, ¿verdad? En los últimos años a Disney. Pero en los últimos años Disney implementó unas pulseras. Entonces, cuando tú te hospedas dentro del parque, en alguno de los hoteles de la cadena, te dan una pulsera y esa pulsera te sirve para poder hacer todas las compras dentro de los parques, de las atracciones, de los resorts. Y esa pulsera está vinculada a la cuenta del hotel. Entonces, tú estás en los parques, no necesitas llevar dólares, tarjetas, nada, simplemente estás pasando la pulsera y van haciendo el cargo automático del peluche, de la comida, del agua, del recuerdo. Y normalmente está en dólares, así que ves 2, 3, 5, 8 y pierdes completamente la noción y el control del gasto. Y es hasta que llega el checkout del hotel, donde puedes ver toda la lista de cosas que compraste y el problema para pagarlo. Y no sé si te ha pasado a ti esto también con tu tarjeta de crédito, que solamente haces tap en todos los lugares y cuando llega el estado de cuenta ya tienes una lista enorme de pagos. Y por eso es de que te decimos lo importante de tener el control de en qué gastas tu dinero. Sí, a mí me pasaba, pero no en Disney, en el súper, en el Walmart pasaba, voy con mi esposa, empezamos a agarrar cosas en el carrito, ay que mira que los cubiertos, ay mira que estas papas veganas, ay que no, que aquí, y cuando llegas a la caja y pagas 2,000, 3,000 pesos más de lo que tenías presupuestado, ¿no? Entonces es muy importante como llevar el control de lo que haces, de lo que registras, sobre todo porque es fácil, con tantas oportunidades, con tantas opciones. Es fácil salirte del camino con el que vas, con el objetivo con el que vas. Totalmente. Y bueno, esto lo fui solucionando. Justo hablo del tema de los presupuestos, pero eso me pasaba mucho cuando iba a comprar, por ejemplo, café. Hay una marca que no quiero decir el nombre, pero se llama Starbucks. Y recuerdo que hubo una temporada donde iba todos los días a comprar café de Starbucks y justo, ¿no? Me daba cuenta que podía tomar café todos los días en mi casa, por ejemplo, prepararme un café, inclusive hasta más rico, pero tenía yo un hábito y al no tener presupuestos, pues yo gastaba en Starbucks y en otras tiendas, pues cantidades que a final de mes sí afectaban negativamente mi economía. Entonces, ahí es donde empiezo a equilibrar en qué voy a gastar mi dinero. Entonces, bueno, eso es un tema igual interesante. Sí, recuerda que lo que no administras se pierde. El dinero no desaparece, simplemente se va a aquellos lugares donde no has puesto atención. Y también hay muchas veces vamos a lugares donde hacemos compras a precios exorbitantes. Hay lugares donde te venden el mismo producto mucho más caro, así que bien importante revisar precios, estar consciente de cuánto vale cada cosa y poder comprar al mejor precio.
Sí, y ojo, aquí no se trata de limitarte, ¿no? No se trata de ponerte restricciones, porque al final, pues, tú te esfuerzas, trabajas las horas que te corresponden en tu proyecto, en tu trabajo, pero no se trata de limitarte, ¿no? Sino llevar un correcto orden y una administración. De hecho, eso te puede permitir darte ciertos lujos, pero además ahorrar a largo plazo, a mediano plazo, y trabajar ciertos proyectos que tal vez no has trabajado por falta de organización, ¿no? No sé si quieran agregar algo más. No. De hecho, bueno, ya aquí viendo el segundo punto, que es justo, en este caso, vivir para aparentar, el gastar por aparentar. Yo creo que también el tema de las finanzas va muy ligado al tema de nuestra identidad y nuestras emociones. Yo quiero mencionar algo que justo ahora se me viene a la mente, y es que en algún momento de mi niñez, recuerdo que viví una situación económica escasa en tema de comida. Entonces recuerdo que a veces yo quería comer cosas que pues no se podían, ¿no? Y quería ir a lugares que no se podían. Y eso generó un vacío en mí, generó un tema de autoestima. Y cuando empiezo a ser adulto y empiezo a ganar dinero, me di cuenta que gastaba mucho en restaurantes. Iba a muchos restaurantes y me podía ir a cualquier cantidad de restaurantes todos los fines de semana y de mis gastos mensuales, una gran parte era en comida fuera. Y un día me puse a reflexionar el por qué era esto y bueno, ahí lo ligué al tema emocional, que de niño empecé a suplir esa baja autoestima en comida, en restaurantes, y justo el tema de las finanzas también va muy ligado al tema de nuestra identidad. ¿Qué opinan ustedes de esto? Sí, justo, es bien importante poder sanar nuestra identidad. Hay muchas personas que pudiendo ser ricos siguen viviendo como pobres porque todo se va en suplir necesidades afectivas y en cosas que no necesitas. Así que súper importante poder sanar tu interior, poder tener disciplina y poder decidir no aparentar, sino vivir con lo que tú realmente necesitas. Por ahí hay una frase, ¿verdad? Y decía este empresario, ¿verdad? El más rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita para vivir. Sí, me venía a la mente este meme que vemos en Facebook siempre, ¿no? Donde está el típico muchacho, ¿no? Con el iPhone nuevo, pero en el autobús parado, así, pasándola mal, ¿no? Y hay que entender también que las cosas no son en sí malas, ¿no? O sea, el tener el iPhone nuevo, el 17 Pro, tener un auto nuevo, no está mal. Simplemente que muchas personas adquieren estos productos, adquieren esos artículos para aparentar algo que no son, ¿no? Y aparentar algo que no tienen realmente, porque en sí tener un auto nuevo, tener un teléfono nuevo, no es malo, no es malo si tu poder adquisitivo lo permite, si tus finanzas lo permiten. Aquí es cuando es importante darle el valor al dinero. Cuando tú sabes darle valor, el valor correcto al dinero, esto no te va a pasar, porque vas a entender, o entiendes más bien, que las cosas que tienes, las cosas que adquieres, no te agregan valor, realmente no te hacen mejor persona o no, simplemente son herramientas que tienen tecnología que te van a ayudar a facilitar tu vida en cualquier aspecto, ¿no? Y yo creo que esto de este tema de las apariencias también va de la mano con que llevar el desorden en las finanzas personales, en el proyecto en el que estás trabajando, es promovido porque no tienes un sistema. No tienes un sistema, no tienes una manera de cómo hacer las cosas y obviamente eso genera desorden. No sé qué opinan. Sí, totalmente. El no tener un sistema es justo, ¿no? No tener un presupuesto. Y para mí un presupuesto no solamente es cantidades, sino tiempos en el que tengo. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Si yo tengo un presupuesto para salidas a comer, que es algo que yo tuve que implementar sí o sí, porque un día me di cuenta que en un mes, híjole, gasté mucho dinero en comidas fuera, y entonces implementé una cantidad específica. Voy a poner un ejemplo: 6,000 pesos. Entonces tengo 6,000 pesos para el mes y esos 6,000 pesos solo son para comidas, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿esos 6,000 pesos me los voy a gastar en una comida el primer fin de semana del mes, o lo voy a racionar en todo el mes, o a lo mejor durante las primeras 2 semanas vamos a comer en casa, pedimos una pizza y el último fin de semana del mes salimos a comer a un buen restaurante? Entonces, el tener un sistema no solamente es tener un presupuesto, sino también tomar decisiones familiares o personales sobre los tiempos en los que vas a adquirir ciertas cosas o vas a realizar ciertos pagos. Y yo creo que tener un sistema te da claridad,
te da paz, te permite inclusive generar una dinámica, en mi caso, ¿no? Que soy papá y que soy esposo, generar una dinámica familiar congruente con nuestro presupuesto y con nuestro sistema. Sí, justo. Yo fíjense que he estado en los últimos meses, ¿verdad? Haciendo trading y algo que aprendí, ¿verdad? Es de que cuando tú no tienes un sistema, vas tomando todos los días decisiones por impulso. O sea, yo decido en qué invertir, qué momento comprar, vender una acción, simplemente porque tengo ese impulso, corazonada, porque creo que es una buena oportunidad, pero en un desorden. Y cuando uno establece un sistema, una serie de reglas, y a veces pensamos que estas reglas nos limitan, que no vamos a tener libertad, pero al contrario, todas estas reglas nos permiten poder ser más constantes, poder operar mejor, poder ser más ordenados. Y desde que yo empecé a implementar este sistema, he visto cómo las ganancias se han incrementado. Porque no es lo mismo hacer decisiones por una emoción, por un impulso, que decisiones en base a un plan, saber en qué momento entrar, en qué momento salir, en qué momento comprar, en qué momento vender, en qué momento ahorrar, en qué momento invertir. Es bien importante que tengas un sistema y que sepas hacia dónde vas. Porque cuando no tienes dirección y no tienes orden, no puede haber multiplicación. Es un principio, ¿verdad?, que también encontramos en la Biblia. Dice la palabra que el mundo estaba desordenado y vacío. Pero cuando Dios empezó a ordenar, no solamente lo ordenó, sino que lo llenó. Así que hoy queremos invitarte a todos los que nos ven, nos escuchan, que te enfoques en ordenarte. Porque cuando te ordenas, tu cartera se va a llenar. Yo creo que el sistema que más me ha gustado y el sistema que he implementado durante más tiempo es el sistema de ahorro. Yo durante mi juventud no tuve la oportunidad de ahorrar y no porque no tuviese los ingresos para ahorrar, sino más bien no tenía el hábito de ahorrar, ¿no? Y el primer sistema que implementé que realmente pudo notarse un cambio significativo fue el sistema de ahorro. Para empezar, del dinero en ese momento yo no había emprendido, yo tenía un sueldo semanal y de ese sueldo yo separaba el 10% antes de pagar o antes de gastar cualquier cosa. Eso lo aprendí de un libro, ¿no? Y con el tiempo me fui dando cuenta que la constancia de separar esa cantidad del sueldo que yo percibía hizo dos cosas. La primera fue, inmediatamente mi mente se preparó para vivir el fin de semana o la semana con menos dinero del que yo cobraba, ¿no? Y allá de ahí yo tenía que adaptar mis gastos, tenía que adaptar mis salidas, yo tenía que adaptar lo que yo hacía para poder sobrevivir con el dinero que pues percibía, menos el ahorro, ¿no? Y la segunda cosa que esto me generó fue la disciplina, porque cuando yo pude ver que tenía, no sé, 3,000, 4,000 pesos ahorrados, dije, wow, esto es increíble, ya lo hice un hábito, entonces si puedo lograr ahorrar 5,000 pesos, puedo ahorrar 20,000 pesos, puedo ahorrar más, ¿no? Y este hábito lo continué y cuando yo decidí emprender, cuando yo empecé a multiplicar los ingresos del proyecto en el que estaba trabajando, ese hábito ya estaba muy metido, muy arraigado en mí y me permitió ahorrar, que al final lo reinvertí, ¿no? Porque las sucursales que abrí partieron de ese ahorro. Entonces, el tener sistemas de alguna o de otra manera van a bendecir tu vida. Te invito a que crees sistemas ya sea de ahorro o de sistemas, hasta incluso en hacer ejercicio, ¿no? Si tú tienes un hábito que tú quieres cambiar, el simple hecho de crear sistemas te va a permitir llegar a esa meta, ¿no? Y no sé, ¿quieren aportar algo más sobre esto? Yo pienso que es un tema súper interesante en el cual podemos como desarrollarnos y si no, continuamos. Sí, fíjense que algo bien importante dentro de los sistemas es entender que tienes que tener ritmos. ¿Qué es un ritmo? Es la constancia con la que voy a hacer algo. Entonces, yo puedo crear un sistema, pero si el sistema no se replica, no va a tener éxito. Entonces tú tienes que definir cada cuándo van a suceder las cosas. Una reunión, un análisis, una compra, una inversión, una venta. Tienes que establecer los ritmos. Y eso lo podemos ver también en la naturaleza. Todos los sistemas, ¿verdad?, que creó Dios, puedes ver el sistema respiratorio, circulatorio, los planetas girando alrededor del Sol, tienen un ritmo. Tenemos años, tenemos días, tenemos latidos del corazón y todos esos ritmos también nos permiten evaluar.
Entonces es bien importante que tu sistema tenga ritmo y que puedas evaluar. Tú puedes saber si tienes hipertensión porque los latidos están yendo más rápidos, ¿verdad? Entonces es sumamente importante tener ritmos y tener esa supervisión. Justo. Y yo creo que el tener un ritmo y un sistema va a eliminar las decisiones que tomamos por mera emoción, ¿no? Porque yo puedo estar súper, y bueno, yo menciono un ejemplo en el mundo de las ventas. Muchas veces los vendedores, si llega un vendedor desanimado a la oficina, no va a vender, porque si no hay un sistema, pues no va a prospectar, no va a hacer lo que tiene que hacer. Pero si una persona llega emocionada, feliz, y entonces, aunque no tenga un sistema, va a dar más de lo que pudiera dar el que está desanimado. Pero cuando hay un sistema claro y un ritmo de trabajo, llegues desanimado o llegues muy contento, te vas a enfocar en el sistema. Y pasa lo mismo en las finanzas. Tú puedes estar probablemente muy feliz y quieres tomar una decisión de compra, pero si ya tienes un sistema de ahorro, un ritmo de ahorro, vas a poder tomar decisiones más enfocado en tus objetivos. Y yo creo que cuando tú tienes un sistema, es porque tienes un objetivo clave. Y ahí es donde entra tu visión. O sea, ¿qué quieres hacer con este ahorro? Y ahora que mencionas, justo Eric, el tema de que con ese ahorro abriste sucursales, cuéntame qué tan difícil fue llegar a eso. O sea, porque a mí se me hace la pregunta de qué tan complejo fue o qué en ese inter hubieron tentaciones sobre gastar el dinero, porque cuando uno tiene ahorro también hay tentaciones. Sí, definitivamente al inicio, cuando no tienes nada, pues es fácil, ¿no? Porque pues tienes ahí, sabes que tienes 1,500 pesos y no significa realmente algo, ¿no? Pero yo tenía una meta y eso es muy importante, ¿no? Hablando de los sistemas, tú puedes tener un sistema bien desarrollado, pero si no tienes un objetivo definido que ese sistema va a potencializar, pues evidentemente no vas a llegar a nada. Entonces, específicamente en esta situación, yo me puse como objetivo ahorrar 40,000 pesos. 40,000 pesos, puse el tiempo, en ese tiempo fueron 6 meses. En 6 meses yo tenía el objetivo de ahorrar 40,000 pesos y dividí el importe entre las semanas de la fecha de cuando comencé a la fecha que yo me puse como límite, ¿no? Y yo ahorraba sistemáticamente todos los sábados la misma cantidad de dinero, ¿no? Eso me permitió definitivamente llegar al objetivo. Lo que tú comentas es sumamente real y me pasó. Evidentemente, una semana, 2 semanas antes de llegar al objetivo, pues ya tienes una cantidad considerable que te cruza, ¿no? Que viste en redes sociales un viaje a tal lugar, ¿no? A la Riviera o un viaje no sé, a cualquier destino y te sientes tentado, ¿no? De agarrar el dinero y gastarlo en otra cosa que no era. Lo que yo hacía con esto y hacia donde quiero llevar también este tema es el tema de las emociones y cómo también podemos implementar sistemas. Si tú eres una persona emocionalmente volátil, que ahorita dice una cosa, ¿no? Y luego vas a la plaza, vas no sé, a comprar ropa o a ver ropa y quieres comprar, tienes el dinero, pero tienes el sistema y puedes crear sistemas para no tomar decisiones incorrectas porque eres emocionalmente volátil. Para hacerlo un poco más sencillo, ¿no? O sea, tú tienes un dinero ahorrado, vas a la tienda, no vas con el objetivo de comprar algo, pero ves algo que te gusta, ¿no? Y quieres adquirirlo, tienes el dinero. Entonces tú tienes que aprender a implementar también sistemas que te van a sacar de esa situación. No sé, puedo imaginar, ¿no? En ese momento, ponte como regla no comprar nada que no hayas pensado comprar antes en el momento. Regresa a tu casa, piensa, oye, me gustó esto, lo compro, puedo, no puedo, me conviene, no me conviene, ¿no? Ese es un sistema, al final es un sistema, ¿no? O si tú te pones la tarea de ahorrar y te sientes tentado de gastar el dinero en otro objetivo, piensa, ¿esto realmente me va a hacer sentir bien? Cuando yo lo gaste, ¿me va a hacer sentir bien? Porque ya empezaste con un objetivo, ¿no? Y justo el error número 4 con el que queremos seguir hablando es la toma de decisiones emocionales. Muchas personas toman decisiones, la mayoría son malas decisiones, emocionalmente, porque se dejan envolver en esta
en este círculo de amigos, de emociones, ¿no? En el caso de los terrenos, ¿no? Vas y ves la propiedad, y yo la quiero, o esa casa, yo la quiero. Se sale de tu presupuesto por mucho, pero te gusta. Emocionalmente te ves envuelto en eso, ¿no? Y no sé qué quieran aportar al respecto de eso. Hay una frase que dice, uno compra por emoción, pero justifica con la razón. Es como cuando, no sé, compras un carro, ¿no? Y dice, o compras, sí, vamos a poner el ejemplo de un carro. Y compras el carro y dices, wow, es que el carro lo compro porque me sentí identificado con el carro, tengo la emoción de que está hermoso, está bonito, pero ¿cómo lo justificamos? No, es que es un carro que ahorra gasolina y siempre justificamos con la razón. Pero en el mundo de las ventas y del consumismo, esta frase considero que es real, ¿no? Siempre compramos por emoción y justificamos con la razón. Ahora, la pregunta es, ¿realmente esto que voy a comprar me aporta, me sirve realmente, lo necesito? Y yo creo que de ahí partir para saber qué compras realmente hacer. Sí, fíjense que es algo bien interesante, porque cuando hablamos de emociones, no afecta solamente al dinero, afecta todo en tu vida. Y tú tienes, todos los días tomamos decisiones, de hecho fue con lo que iniciaste, ¿verdad? Sí. Que muchas veces el dinero no es el tema del dinero, el ingreso, sino el tema son las decisiones. Así que hoy yo quiero que podamos ver cómo tomamos decisiones. Yo puedo tomar decisiones por dos caminos, por la emoción o por la convicción. La convicción normalmente es el sistema que yo tengo. Yo tengo ya un sistema, yo ya sé cómo voy a decidir, qué voy a comprar, qué voy a vender, cómo voy a invertir, y ya está creado ese sistema. Pero en medio de ese sistema y de esa convicción que yo tengo van a venir emociones. Es que es una nueva oportunidad, es que es una gran inversión, y normalmente tomamos la decisión porque nos subimos a la emoción. Y entonces dejamos a un lado la convicción que teníamos por el sistema. Entonces es bien importante que una vez que tú ya tienes una convicción, sin importar tu emoción, te mantengas caminando en esa convicción, porque la constancia en la convicción va a hacer que tú logres el éxito en todo lo que tú estés haciendo. No solo dinero, relaciones, en todas las cosas, ¿verdad? Yo siempre pongo el ejemplo, ¿verdad?, de que la emoción es una curva. A veces estoy alegre, feliz, eufórico, otras veces estoy triste, deprimido, ansioso. Y todo el tiempo tengo subidas y bajadas. Las emociones vamos a estar con ellas toda la vida. La clave es no tomar decisiones en la emoción, sino siempre respirar, recordar la convicción, recordar el sistema y tomar la decisión en base a eso. Excelente. Increíble, increíble. La verdad es que, digo, esto en la teoría es fácil, ¿no? O sea, decir, bueno, tal vez debería de tomar la decisión mañana porque ya estoy más calmado, estoy en frío, pero de verdad yo soy un tipo de, bueno, más bien, yo era un tipo de persona emocional. Yo podía no tener ni un peso y en la conversación, en la mesa con mis amigos, oye, pues vámonos de viaje, que no sé, ni tengo dinero, ¿no? Lo pasamos a mi tarjeta, luego me lo devuelves y encuentras la manera de cómo verlo, ¿no? Y se hizo un patrón en mi vida, se hizo un hábito hacerlo de esta manera. Evidentemente, a largo plazo fue algo que me causó un daño financiero porque ni siquiera yo había viajado y yo ya tenía 2 o 3 deudas de tarjetas de crédito en viajes que no había realizado. Entonces, ya desde ahí yo estaba empezando mal, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado, tal vez con un viaje, tal vez con ropa, tal vez con un iPhone, tal vez, no lo sé, pero a todos yo creo que nos ha pasado. Y qué complejo es el ser humano, las finanzas y el tema de las emociones, ¿no? Hoy sigo pagando la cuna de Coppel en la que dormía. Sí, y fíjate que a mí me pasó, ¿verdad?, en el tema de las emociones, haciendo trading en las inversiones, que cuando tú no controlas las emociones y no tienes creado el sistema y no te apegas al sistema, tú haces una inversión, la inversión sale mal y tienes la emoción de la revancha. O sea, no puede ser que salió mal, voy a volver a invertir y esta vez me tiene que salir mejor, y empiezas a tomar decisiones basado en esa emoción, en esa frustración, en ese coraje, y terminas quemando toda tu cartera, terminas fracasando, terminas perdiendo mucho más de lo que habías perdido en un inicio por esa emoción de la revancha, ¿verdad? De querer ganar a como dé lugar. Y uno tiene que ser sensato, tiene que saber que va a haber buenas decisiones, malas decisiones, pero que si tenemos un sistema ordenado y un sistema que ya ha sido probado y un sistema que nos va a llevar a una meta,
que podamos ser pacientes. Y eso nos va a llevar al quinto error en las finanzas, que es no pensar en el largo plazo, no pensar en el futuro. Totalmente. Y justo es importante, bueno, hay frases, ¿no? Que a veces las tenemos ya como cultura, sobre todo en México, y es vivir el presente, y es, bueno, mañana el dinero va y viene. Y como latinos tenemos una cultura en donde el dinero lo vemos como algo que no es importante. Y hay muchas frases, ¿no? Que lo comprueban. Es que el dinero va y viene, es que yo no lo hago por dinero, lo hago por pasión. Y todo ese tipo de cosas que son frases que al final están en nuestro subconsciente, nos roban nuestra visión a largo plazo de el dinero sí es importante, el dinero es una herramienta y yo tengo que pensar hoy en mi futuro, sobre todo hoy que estamos en un siglo en el que muchos ya no van a tener jubilación y no pensamos a largo plazo. Y cuando tú no piensas a largo plazo, estás dañando tu futuro. Y ahí entra otro mundo que creo que nos podemos, ya tocaremos un podcast completo, que es el mundo de las inversiones. ¿Qué inversiones puedo hacer en el presente que me van a beneficiar en el futuro? Entonces hay muchas inversiones, muchos tipos de inversiones, pero ¿qué opinan ustedes sobre el largo plazo? El error de las finanzas que comento hoy, que me pueden perjudicar en mi futuro. Yo quiero aportar. Sé que ya pasamos al tema 5, pero quiero cerrar el tema 4. Me acabo de recordar una anécdota que está, o sea, increíble. Yo hablaba con un gran amigo, lo vi hace poco, después de muchos años, y es un gran amigo, lo estimo un montón, y él era adicto al juego, al casino. Y salimos y él me platicaba que en una ocasión, y fue la ocasión donde fue la gota que derramó el vaso, fue el tocar fondo para él. Él llegó, él me platica, tenía 200,000 pesos en su cuenta. Llegó al casino y empezó a jugar. Él me dice que llegó la medianoche y él solo tenía 5,000 pesos en su cuenta. 5,000 pesos. Había perdido el 95% más del dinero con el que fue. Y él dijo, en su mente decía, yo no me voy a ir de aquí hoy sin haber ganado un peso. Él se sentía avergonzado. Él por dentro obviamente estaba destruido, ¿no? Emocionalmente estaba en pedazos, pero él se propuso a sí mismo, no me voy a ir de aquí hoy sin haber ganado un peso. Y me platica que jugó, dentro de los 5,000 pesos que le quedaban, jugó y ganó 250 pesos. En el momento que él sintió que le ganó 250 pesos a la máquina, dijo, me voy de aquí, se acabó. Y me platica que del trayecto del casino a su casa, fue como, ¿qué acabo de hacer? Tengo un problema. Y ahí fue cuando él pudo reconocer que tenía una adicción al juego. Y él me dice, es que llevo un año sin jugar, es como una droga, es como ir al cole. Él me decía, yo voy a un grupo que me ayudan, pero era como una droga, es como ir a Alcohólicos Anónimos. Él sentía que era como una droga a la cual era adicto. Y en cualquier momento podría recaer, ¿no? Y a mí me impactó demasiado. Y este tema que estábamos hablando de las emociones, cómo las emociones, él tenía una emoción, él se sentía robado y cómo la proporción era totalmente diferente, 200,000 pesos a ganar 250 pesos. Y él en ese momento lo hizo sentir ganador cuando era todo lo contrario, ¿no? Y ya hablando del tema 5, ahora sí, perdón. Sí, o sea, ya el crear sistemas. ¿Cuál es el punto 5? A largo plazo. A largo plazo. plazo. Claro, me desbordé, terrible. Entonces, crear una planeación a largo plazo te va a permitir poder llegar a mejores objetivos mayores. Por ejemplo, si tú tienes un ahorro y continúas un ahorro a largo plazo, evidentemente en algún punto vas a poder adquirir tal vez una casa, un terreno, una propiedad, invertirlo en algún negocio que requiere cierta cantidad de inversión, ¿no? Y el hecho de invertir, o más bien ahorrar o planear a largo plazo, te va a dar estabilidad. Estabilidad que la inmediatez no te permite tener.
¿no? Totalmente. Y justo quiero, bueno, a contarles una anécdota. Hace un par de años compré mi primer terreno, mi primera inversión. Yo no quería, de hecho, yo pensaba que era un fraude, que iba a ser una estafa, no sabía cómo iba a pagar el terreno. Y recuerdo que empecé a pagar, creo que eran como 2,000 pesos mensuales. Y el terreno era, no sé, a X cantidad de años. Y justo empecé a adquirir otras inversiones y llegaban meses en donde todo se iba en las inversiones, o sea, todo era pagar, pagar, pagar. Y yo decía, es que ya no quiero, o sea, cómo quisiera vender todo y ahorita irme de viaje y ahorita tener mejores cosas en mi casa, pero tomé una decisión que es beneficiarme a largo plazo. Y les puedo contar que hace un año aproximadamente, una de las propiedades ya nos generó un buen rendimiento y durante muchos años nunca habíamos sacado, mi esposa y yo, un carro de agencia. ¿No? Nos habíamos privado de ese, pues al final es un pasivo, sí, pero familiarmente nunca habíamos hecho eso y gracias a Dios y por haber generado una inversión durante muchos años, logramos vender esa inversión, sacamos el capital y con el excedente pudimos comprar nuestro primer vehículo, ¿no? Y ahí es donde un activo te puede pagar un pasivo. Y eso es la visión a largo plazo. Ahí entendí por primera vez la visión a largo plazo. Si yo en el corto plazo hubiera dicho no a invertir y me hubiera gastado el dinero, a lo mejor hubiera viajado, hubiera ido a otros restaurantes, pero no hubiera podido sacar mi carro de agencia. Entonces, esto es, qué importante es sin tanta deuda, porque pudimos dar un enganche interesante. Entonces, creo que el largo plazo a veces no es a 50 años o a 30 años, sino es pensar inclusive a 5 años, a 2 años, qué estás sacrificando hoy que te va a generar beneficios en 3, 4 o 5 años. Sí, justo la Biblia dice, ¿verdad?, acerca de la ley de la siembra y la cosecha. Y es bien importante que sepamos que el dinero va a llevar un proceso de siembra, de sacrificio, de poder decirle no a ciertas cosas, pero que tú sabes que a la larga te va a traer frutos y te va a traer rendimientos. Y lo mismo sucedió, ¿verdad? Cuando yo inicié hace un año en el trading, ¿verdad? El coach ahí que tomamos el curso y todo, dijo, lo primero que tienen que hacer es abrir una cuenta de paper money, o sea, de dinero ficticio, ¿verdad? Una cuenta de simulación y tienen que simular ahí. Y yo me acuerdo que tomé el curso con una persona y esa persona a la semana me dijo, ¿qué hiciste? Yo ya abrí mi cuenta y ya le metí dinero. Y yo, pero si nos acaban de decir que solo simulemos, o sea, ¿por qué ya te estás adelantando los pasos? Y es porque todos tenemos prisa, todos queremos ya rápido generar, ganar, ser millonarios, queremos que sea de la noche a la mañana, ¿verdad? Y esta persona con la que empecé el curso hoy, después de un año, ya no hace trading, perdió todo el dinero que metió en la cuenta y no le funcionó, ¿verdad? Yo traté de ser paciente, de esperar el proceso, hice la temporada de Paper Money, después empecé, ¿verdad?, con una cantidad pequeña que no afectaba mi presupuesto, evidentemente perdí, ¿verdad?, perdí al inicio, luché con las emociones, o sea, todo lo que practicamos pasó y lo viví, ¿verdad?, porque viene ese momento de revancha, de no puede ser, de ir cambiando las estrategias, de no ser constante en el sistema, hasta que hoy, ¿verdad?, después de un año, llevamos ya un mes duplicando la inversión, empezamos ya en este segundo mes con el objetivo de volver a duplicar la inversión que tenemos y empezar a ver resultados, pero no fue de la noche a la mañana, todo fue un proceso. Así que te invito, ¿verdad?, todos los que nos ven a ser paciente, ese proyecto que tengas, esa inversión, saber que va a llevar tiempo, que no puedes pensar que en un mes o que en una semana vas a empezar a obtener mucho fruto de ello, porque lo mismo pasa en la naturaleza, ¿verdad? Tú siembras algo y los frutos los vas a tener después de mucho tiempo, ¿verdad? De regar, de ser paciente, de cuidar y de esperar a que esa semilla pueda germinar, crecer y dar mucho fruto. Excelente, buenísimo. Sí, yo pienso que la sociedad, el mundo nos ha hecho ser personas impacientes, ¿no? La inmediatez, digo, este es un beneficio tremendo, ¿no? Porque tú pides en Amazon y lo pides en la mañana y en la tarde, probablemente al día siguiente ya lo tienes. La inmediatez en algunos casos es buena, ¿no? Bendice la vida de las personas. Pero hablando específicamente de planear a largo plazo o encontrar recompensas de una planeación a largo plazo es muy difícil y las personas
tienen que aprender a ser pacientes, aprender a saber que, como dice el pastor, no todas las cosas son inmediatas. Hay cosas en la vida que nos van a tomar más tiempo de lo normal, más tiempo de lo que el resto, ¿no? Y es saber también encontrar paz en medio del proceso, paz en medio de las situaciones del día a día, porque muchas veces queremos... vamos a trabajar o vamos a hacer algo y no vamos a ver los resultados, no vamos a encontrar los resultados de manera inmediata. Y si abandonamos en ese momento, luego no vamos a poder ver y alcanzar nuestro máximo potencial o recibir aquello que Dios quiere darnos porque somos impacientes, porque no sabemos esperar el tiempo correcto, ¿no? Y también hay un versículo en la Biblia que me gusta que dice que todo el sembrador que siembra pues con la fe de que va a cosechar, ¿no? Pero yo estoy seguro que ese sembrador no siembra la semilla y luego le está recriminando a Dios al día siguiente de que pues ya tú y tu palabra dice que voy a sembrar y que tú me vas a dar. Tiene que pasar el proceso, ¿no? Claro. Y eso es muy, muy interesante que se puede hablar, que se puede extender, pero en general eso yo quería pues comentar. Totalmente, totalmente. Y yo, bueno, tengo una frase que justo creo que es importante y es: mis finanzas no me definen. Eso es algo importante que hoy a lo mejor estás viendo este podcast y dices, bueno, es que yo no tengo negocio, está mi cuenta en cero. Y quiero decirte que eso no te define, ¿vale? Tú tienes una identidad más allá de eso, pero tú sí puedes definir tus finanzas. O sea, algo que nosotros tenemos es dominio propio. De hecho, la Biblia dice que Dios nos ha dado un poder, amor y dominio espíritu propio. Y el dominio propio no solo funciona, o no solo, muchas veces lo aplicamos para el tema del pecado, no pecar, pero no, el dominio propio lo podemos aplicar en las finanzas, lo podemos aplicar en el ahorro, lo podemos aplicar en las inversiones, en las estrategias, en los sistemas. Y es clave que tú definas tus finanzas. Si bien las finanzas no te definen a ti, porque tu identidad es diferente a tus finanzas, pero tú puedes definir tus finanzas. Y bueno, creo que estamos llegando ya al final del podcast. ¿Quieren agregar algo? Sí, yo solamente dejarte esta idea. Dios no está peleado con que tengas dinero. Está peleado con que el dinero te tenga a ti. Así que aprende a ser libre, disfrutar lo que Dios te da y a multiplicar todo ese dinero, todos esos recursos que Dios tiene preparados para ti. A mí me gustaría cerrar nada más haciendo hincapié en dale el valor que le corresponde al dinero. Entiende que tu valor como persona, tu valor como ser humano no depende de tu cuenta bancaria, como bien dicen, y que entiendas que en el punto donde te encuentras hoy no necesariamente es el punto en donde vas a estar en unos años. Entonces, sé paciente, no pierdas la esperanza y la fe, porque sin ello no vas a poder alcanzar nada. Y conviértete en una persona disciplinada, que no actúa viendo los resultados, sino actúa por fe, esperando el mejor resultado. Y yo creo que es todo. Excelente. Pues muchas gracias. Les vamos a pedir que se suscriban, que activen la campanita. Creo que todavía hay campanita en YouTube. Activen la campanita para que les puedan aparecer los próximos episodios. Y bueno, también síganos en redes sociales como en Money Lab, en nuestra cuenta de Instagram, que ahí la vamos a dejar aquí abajito. Y muchas gracias por llegar hasta el final. Chao.